Hola, muy buenos días queridos hermanos, un gusto el poder verlos nuevamente. Hoy una fecha especial donde cada uno debe ir a cumplir un deber cívico. Vamos a transmitir a través de esta forma online este culto este domingo en especial. Vamos a seguir con el estudio que estamos siguiendo sobre Marco. Hemos hablado en clases anteriores sobre la potestad de que tiene nuestro Señor Jesús ante el fenómeno de la naturaleza, ante los ataques de demonios a un hombre. Y ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús tiene potestad ante algo bien común que lo aqueja siempre a nosotros, que son las enfermedades y algo que lo va a tocar a todos, que es la muerte. Antes de ir de lleno con este estudio, me gustaría que pudiéramos reflexionar y pensar cuántas veces nosotros lo hemos propuesto alguna meta, algún objetivo en nuestras vidas. Cuántas veces nosotros hemos tenido la convicción de que vamos a lograr esa meta. No sé, a lo mejor en los estudios, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor metas tan comunes como que de repente uno quiere hacer una dieta y dice, ya voy a tener la convicción y voy a lograr mi objetivo de poder bajar algunos kilitos. Pero de repente pasan los días, pasan en los primeros días y uno empieza a caer en tentación, que hay algún alimento que a uno le agrada más y empieza a caer, a caer, a caer, a derrumbarse el objetivo que uno tenía hasta que cae y se da por vencido y pierde esa convicción en lo que uno tenía en la meta, en el objetivo. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con la potestad de nuestro Señor Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con el poder que tiene el Señor Jesús ante la enfermedad y la muerte? A lo mejor no tiene mucho que ver, pero va muy tomado de la mano de qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que pensamos, qué convicción tenemos puesta y depositamos en nuestro Señor ante la enfermedad y ante la muerte. ¿Qué convicción tenemos ante cuando lo enfrentamos ante esta situación? ¿Caemos? ¿Vamos enfrentando dificultades, problemas y decaemos y se derrumba esa convicción o seguimos adelante? La historia que hoy vamos a relatar, donde aparecen dos personajes, vemos que esa convicción se ve atacada, pero vemos también que no decae. Y esos son los puntos que vamos a poder analizar hoy día del poder de nuestro Señor que tiene sobre la muerte y sobre la enfermedad y cómo nosotros también debemos tener convicción depositada en nuestro Señor. Para seguir, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que Él sea hablando a nuestros corazones. Señor Jesús, gracias te damos por este día, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque usted es un Dios, Señor, de poder. Gracias, Señor, porque hemos estado aprendiendo en estas 3 últimas lecciones, Señor, que usted es un Dios que tiene potestad, Señor, que usted es un Dios que tiene poder, que usted es un Dios, Señor, que tiene control, Señor, sobre lo que muchas veces para nosotros es incontrolable, Señor, que usted tiene poder sobre la naturaleza, que tiene poder contra los demonios, Señor, que tiene poder, Señor, ante la enfermedad y ante la muerte. Dios Padre, gracias te damos por este día. Sé tú guiando nuestros corazones, sé tú hablando a los corazones de aquellos que están ahí escuchando. Sea usted bendiciéndolo en el nombre de su amado Jesús. Amén. Tal como decía ahí en la oración, nuestro Señor tiene potestad ante la enfermedad, ante la muerte. Vamos a ir de lleno. La lección hoy se encuentra en Marcos 5, del 21 al 43. Y empezamos en el versículo 21, donde dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Recordemos que en el versículo 17 del capítulo anterior, cuando nuestro hermano Eloy los habló sobre el espíritu ahí, el hombre endemoniado, en el versículo 17 vemos que la reacción de las personas
de ese lugar fue que Jesús se fuera de ahí. Versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Tuvieron miedo, tuvieron a lo mejor angustia y le pidieron a Jesús que por favor se fuera de ahí. Pero vemos en el otro lado, cuando Jesús ahora desembarca en la otra orilla cerca de Capernaum, dicen ahí varios comentarios que pudo haber sido, ahora vemos otro matiz. Hay un grupo de gente que lo está esperando. Hay un grupo de gente que ansia que Jesús llegue a ese lugar. Vemos diferentes matices. Por un lado lo rechazan, por otro lado están esperando su llegada. Muchas veces vemos esos matices también en nuestra vida de creyente. Vemos muchas veces cuando Jesús es rechazado y también vemos muchas veces cuando anhelamos, queremos que Jesús esté cerca de nosotros. Sin duda, las veces que queremos que Jesús esté más cerca de nosotros es cuando lo enfrentamos a dificultades. Y vemos acá que hay alguien especial que lo estaba esperando en el otro lado porque estaba en una dificultad especial. Era un hombre, un padre que estaba enfrentando una situación de su hija. Acá en el versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos que Jairo tiene un problema. Jairo, un padre, tiene un problema. Su hija está enferma, está grave. Aparte, Jairo, este hombre, era un principal de la sinagoga. Recordemos en capítulos anteriores cuando nuestro hermano Ramiro lo habló sobre el hombre de la mano seca que fue sanado en el día de reposo. Recordemos que hubo ahí una pequeña pelea y los principales de la sinagoga prácticamente echaron a Jesús de aquel lugar y quedaron muy molestos. Entonces Jairo también se ve enfrentado a sus pares. Jairo, que hoy tenía este problema que su hija estaba enferma, un padre que estaba complicado por su hija, se ve enfrentado que necesita ir a Jesús. Sin duda, no fue fácil para él, yo creo, ya que sus padres, que eran principales de la sinagoga también, no aceptaban a Jesús. Prácticamente lo rechazaban y querían hacerle daño. Pero él lo más posible es que oyó, o lo mejor vio a Jesús haciendo milagros, dando señales como sanaba enfermos, como echaba fuera demonios. Y tenía una convicción que Jesús podía ayudarle en este problema que él tenía. La convicción que tenía Jairo, este padre, en Jesús, puede ser la convicción que nosotros muchas veces depositamos en Jesús cuando estamos pasando alguna enfermedad, cuando estamos pasando alguna dificultad. Esta convicción muchas veces al principio lo aferramos a ella, pero muchas veces empieza a decaer cuando vemos que los vemos enfrentados a dificultades. Cuando muchas veces pasan cosas que no queremos. Muchas veces nuestra convicción que nosotros depositamos en el Señor va derrumbándose a medida que va avanzando la enfermedad. Vemos que Jairo pudo su fe haber decaído, ya que habían cosas que le ponían barrera a esa convicción que tenía en Jesús. Una gran barrera que tenía era que tenía que dar su brazo a torcer ante sus
sus similares de la sinagoga que no querían a Jesús. Entonces tuvo que romper eso y poder acercarse a Jesús. Tuvo que ir contra eso. También otra cosa que pudo haber derrumbado a, a Jairo, su fe, su convicción, era el tiempo. Porque la premura de que Jesús estuviera con su hija para que él pudiera sanarla era pero algo que tenía que hacerse casi de inmediato. Porque dice ahí la palabra que su hija estaba muy grave, por eso acudió a Jesús. Pero, ¿por qué digo que pudo haber decaído? Porque ahora, en este relato, entra otra persona a, a involucrarse en este relato. Y lo que hizo esta persona pudo haber decaído o pudo haber puesto traba a la fe de Jairo. ¿Por qué? Porque en el versículo 25 al 34 habla de alguien que ahora está presente en esta historia. Y dice la palabra del Señor así en el 25, dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y lo tocó y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer, Jairo, imagínense a Jairo, fue ahí y rompió, o lo mejor, la brecha que tenía de poder acercarse a Jesús, ya que sus padres no creían en Jesús, los detestaban, estaban contra él, pero Jairo fue contra eso, se acercó a Jesús, tenía premio por el tiempo, porque quería que llegara rápido donde su hija, porque tenía la convicción de que Jesús podía sanarla. Iba en transcurso, en traslado hacia donde estaba su hogar junto con Jesús, y cuando iba toda esa multitud, toda esa gente que iban ahí siguiendo a Jesús, y iba Jairo con él, vino esta mujer y tocó el manto de Jesús, y Jesús se da cuenta que alguien tocó su manto y para en ese lugar. La convicción de Jairo pudo haber caído en ese momento. Imagínense ustedes como padre, su hijo o su hija enferma, quieren que Jesús sane luego esa enfermedad. Usted enfermo o algún ser querido enfermo y quieren que Jesús responda en forma inmediata a esa enfermedad que es grave. Pero Jesús toma su tiempo para atender a esta mujer. Jairo sin duda se ve enfrentado a la convicción que deposita en Jesús. Se ve enfrentado a que su fe pudo haberse derrumbado en aquel momento, ya que el tiempo apremiaba para él, apremiaba para la salud de su hija, para que siguiera con vida. Pero la convicción de Jairo siguió firme. Vamos a poner ahí en pause la historia de Jairo y vamos ahora a ver qué es lo que pasó con esta mujer. Jesús para. Vamos a seguir dando lectura y quedamos recién ahí en el 27, cuando decía, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo
toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote. Vamos a ver cómo era esta mujer. Características sobre esta mujer. ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre esta mujer? Nos dice que esta mujer tenía una enfermedad. No una enfermedad no común. Era una enfermedad de flujo de sangre. Acá dice que esta es una enfermedad que ya llevaba 12 años ya esta mujer. Imagínense sufriendo una enfermedad no común, no grata, y que no era de un lapso corto en su vida, sino que ya llevaba arrastrando esta enfermedad por 12 años. Sin duda debe haber sido una enfermedad que la tenía desgastada físicamente. Sin duda también todo su entorno estaba desgastado del cuidado que ella tenía que tener, del agotamiento que ella tenía. Aparte, la palabra del Señor nos indica que ella ya había invertido varios de sus recursos, había gastado todos sus recursos en doctores sin resultados positivos. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos enfrentados a enfermedades? Muchas veces es algo común en nuestros cuerpos. ¿Cuántas veces acudimos a doctores, a distintos lados para poder tener alguna respuesta? Muchas veces la tenemos, muchas veces no la tenemos. Muchas veces depositamos nuestra confianza en varias otras cosas, menos en el Señor. Pero esta mujer, ya que había buscado por todos lados, había ido a médicos por todos lados y no encontraba alguna respuesta, tenía la convicción, esa convicción que recién hablamos, que tenía ahora la convicción puesta en Jesús. Ella creía que tan solo con tocar el manto de Jesús ella podía ser sanada. Otra característica de esta mujer que podemos encontrar en Levítico 15, del 25 al 27, nos menciona cómo eran consideradas estas mujeres que padecían de esta enfermedad de flujo de sangre. Levítico 15, del 25 al 27, nos menciona algo sobre esto. Dice la palabra del Señor así en Levíticos 15, 25, 27. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, a cuanto tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará su vestido, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Aparte de sufrir esa dolencia en su cuerpo, aparte de sufrir y ser desgastada físicamente, aparte de haber gastado todos sus recursos, esta mujer, sin encontrar respuesta, también era apartada ceremonialmente de lo espiritual. Esta mujer era considerada como inmunda. Y todo aquel que se acercara, que la tocare, también era considerado inmundo y tenía que ahí que lavarse, lavar sus vestidos, y iba a ser inmundo hasta la noche. Esa mujer no le importó nada y tenía una convicción en Jesús. Sabía, creía y tenía la convicción de que Jesús la podía sanar. Y se enfrentó también a pruebas. Tuvo que pasar toda esa multitud débil, enferma, considerada inmundo, se abrió paso y tuvo la convicción y la fe de que tan solamente Jesús la iba a sanar. Su fe pudo haber decaído, se enfrentó a pruebas, claro. El agotamiento físico, el que la consideraran inmunda, el que la apartaran, el poder acercarse
en medio de toda esa gente. Pudo haber dicho, no, hay mucha gente. No, me van a ver que soy yo. No me van a dejar pasar. Pero ella tuvo la convicción y no decayó y siguió hasta el final y tenía la confianza de que Jesús iba a sanar su enfermedad. A lo mejor Jairo con esta mujer nunca se hubieran visto. A lo mejor Jairo con esta mujer no tiene nada que ver. O a lo mejor Jairo con esta mujer nunca hubieran cruzado su camino. Jairo, un principal de la sinagoga, una mujer que era considerada inmunda y no podía entrar a ella, pero hoy los dos tenían un problema. Pero hoy los dos tenían una dificultad. Pero hoy los dos necesitaban de Jesús y tenían la convicción en su corazón de que Jesús podía sanar y podía resolver sus problemas. Se vieron enfrentados a diferentes pruebas donde podía haberse caído su fe, su convicción, pero siguieron adelante. Y estas dos personas que a lo mejor nunca hubieran cruzado sus caminos, hoy necesitaban de Jesús. A lo mejor usted nunca ha necesitado de Jesús. A lo mejor nunca se ha visto enfrentado a algún problema donde necesite de Él. O a lo mejor se necesitó de Jesús y su fe decayó. Pero hermano o aquel que esté viendo, todos necesitamos de Jesús en algún momento de nuestras vidas. Todos los vemos enfrentados a alguna aflicción. Todos los vemos enfrentados a enfermedades, a peligros de muerte. Y nuestro Señor Jesús tiene poder sobre estas cosas. Vamos a ver cómo el Señor respondió cuando esta mujer tocó su manto. La palabra del Señor dice que al instante el flujo de sangre fue seco. La fe que tenía puesta esa mujer en Jesús le sanó. En el versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Muy importante y recalcar acá lo que dice el Señor Jesús. Miren el orden que dice las cosas. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva. La fe, la convicción que tenía puesta en Jesús, primeramente la hizo salva, porque creía en Él, porque tenía puesto su fe en Jesús. Primeramente le hizo salva. Después le entregó paz, le entregó tranquilidad en su corazón. Y después fue quedada sana de su azote, de aquel que lo azotaba, de qué cosa la afligía, que era el flujo de sangre. Hoy en día, pues tú, si estás enfrentado a alguna enfermedad, a alguna dificultad física en tu vida, si hoy estás atravesando por valles de sombra y ves que todo está oscuro en tu vida a través de una enfermedad, puedes ir a donde Jesús. Puedes tocarle, puedes tener esa relación cercana con Él, puedes depositar la confianza en Él, puedes creer en Él y Él primeramente, por la fe que tú depositas en Él, te hará salvo. Segundo, te entregará paz. Y tercero, te sanará. Qué importante y qué grande es nuestro Señor. Qué tranquilidad nos entrega a los hijos de Dios cuando lo vemos enfrentado a una situación así. Qué tranquilidad te puede entregar a ti también si tú puedes creer en Él. Él te puede entregar esta tranquilidad. Primeramente te puede hacer salvo, te puede entregar paz y te puede sanar. En este caso sanó a la mujer.
Compartíamos anteriormente con nuestro hermano Ramiro también cuando él iba haciendo los milagros, el Señor Jesús, algunos sanaba y otros no. En este caso sanó a la mujer. Pero la prioridad en que menciona las cosas y lo más importante, hermano, es que Él te puede dar salvación. Lo segundo, que te entrega paz. Y lo tercero es que te da una respuesta a tu petición. A esta mujer le respondió de forma favorable y sanó su enfermedad. Esto de poder sanar su enfermedad fue algo significante para esta mujer. Ya no fue considerada inmunda, ya pudo recuperar su vitalidad, a lo mejor pudo haber sido aceptada, pudo tener una solución a esa enfermedad que la quejaba durante 12 años. Miren, algo importante igual que acá menciona sobre esta mujer. Dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer tan solamente quería tocar a Jesús. O a lo mejor no buscaba el poder tener un tiempo aparte con Él. A lo mejor no buscaba quitarle más allá un poco de tiempo porque sabía que había mucha gente. Pero el deseo que ella tenía en poder ser salva, en poder ser sanada y de tocarlo, Jesús realizó el milagro en su vida. Muchas veces nosotros decimos: no, si yo no soy apto para acercarme a Jesús. No, ¿quién soy yo para poder tener esa relación con Jesús? Y muchas veces nosotros mismos lo apartamos y no queremos tocarle. Pero esta mujer, con todas las dificultades que tenía, tocó su manto y pudo ser salvada. Si usted se considera, o a lo mejor se ve puesta en los pies de esta mujer, y se considera que solamente a lo mejor puede tocar su manto, poder acercarse a algo a Jesús, tan solamente esa fe que de repente va increyendo, va de poco a más, puede cambiar tu vida. Tan solamente ten la oportunidad y la confianza de poder tocarle, de poder tener esa relación con Él. Nuestro Señor Jesús tiene potestad sobre la enfermedad y sanó a esa mujer. Pero la historia quedó ahí en pausa de Jairo. Esa mujer interrumpió al Señor. Ahí estuvo esa convicción, interrumpió el camino que llevaba Jairo con el Señor, lo apremiaba el tiempo, pero Jairo siguió con esa convicción, aún creía en el Señor, su fe estaba firme, pero vemos que se ve enfrentado a otras situaciones que también pudo haber derrumbado la fe y pudo haber dicho: ¿saben qué? Hasta acá nomás creo, esto acá pasó. Y vemos en el versículo 35, vamos a leer, que dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, Jairo: no temas, cree solamente. Vamos, Jesús, vamos, mi hija estaba muriéndose, vamos rápido. Iban caminando para allá, fue interrumpido por esta mujer que se acercó a Jesús, depositó la confianza en Jesús, fue sanada, pero el tiempo de Jairo iba en cuenta regresiva para su hija. Y ahora que ya sanó a esa mujer y estaba ahí hablando aún, vinieron de la casa de Jairo y le dicen: oye, ya terminó ya el tiempo, tu hija ha muerto. ¿Cómo se sentiría Jairo, ese padre? Yo creo que se debe haber derrumbado. Su fe, lo más seguro que debe haber decaído. Su fe, más seguro que estaba temblando y estaba a punto de caer al suelo. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué, hermano? Aquel que está oyendo ahí, recuerden estas palabras que dice el Señor a Jairo.
Y recuerden estas palabras en su mente, en su corazón, cada vez que se vean enfrentadas a situaciones difíciles, ante la enfermedad, ante una situación de peligro, de muerte. El Señor te dice, le dice a Jairo y te dice a ti, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temamos, no temamos, creamos solamente. Creamos solamente, le pide el Señor Jesús a Jairo. Y Jairo deposita su confianza, la convicción que tiene de fe en Jesús. Y dice la palabra del Señor ahí en el 37, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Siguieron el camino hacia la casa de Jairo. Y vio el alboroto y a las que lloraban y se lamentaban mucho. Era de costumbre cuando se perdía un ser querido y obviamente a alguien muy cercano, lamentaban su muerte, lloraban y daban llantos, gritos de aflicción. Y se escuchaba ese alboroto, ese sufrimiento y se veía ahí. Imagínense a ese padre llegando en ese momento con Jesús, cercano a la casa, su familia, los seres queridos, gritando en llanto, debe haber sido una imagen desesperante. Pero recuerden lo que dijo el Señor. No temas, cree solamente. Y en el versículo 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña. Vemos, imagínense esa situación. Entra Jesús. Ya le había dicho ya a Jairo, no temas, cree solamente. Entra con Jesús, donde estaban todos llorando. Y le dicen, ¿por qué están llorando? ¿Por qué tanto alboroto? La niña duerme solamente, no está muerta. Muchas veces nosotros lo desesperamos ante la muerte. Algo que debemos enfrentar todos. Muchas veces no queremos hablar sobre ella. Muchas veces lo entristecemos. Obviamente porque dejamos de ver a algún ser querido. Pero los que depositamos la confianza y creemos en Jesús, debemos estar tranquilos. Debemos no temer y creer solamente. Pablo muchas veces también se refirió, y en especial en un versículo ahí en 1 Tesalonicenses 4, de 13-14, y habla también sobre los creyentes, nosotros los que creemos en Jesús. Y ellos tenían una incertidumbre. ¿Qué pasa con aquellos que están muriendo? Y Pablo le dice, ahí en el 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo y Jesús ven la muerte como un sueño, como algo transitorio. Pues acá en la palabra, y como nosotros hemos creído y como nosotros hemos aprendido, la muerte que vamos a enfrentar el creyente es solamente una transición que nos acerca al día en que estaremos con Jesús, que vamos a ser resucitados, como dice ahí en 1 Tesalonicenses. Muchas veces podemos angustiarnos, muchas veces podemos afligirnos, podemos desesperarnos. Como acá dice, como aquellos que no tienen la esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Y ese padre depositaba esa esperanza en Jesús. Ese padre no temía y creyó en que Jesús podía hacer el milagro sobre su hija. Jesús vino y apartó
Separó a aquellos de los que se burlaban, los echó afuera y dejó aquella familia, aquel círculo cercano que depositó la confianza en Jesús. Muchas veces lo vemos enfrentado a personas que rechazan. Muchas veces lo vemos enfrentado a personas que no quieren aceptar a Jesús. Pero mira qué pasa con aquellos que aceptan a Jesús. ¿Qué pasa con aquellos que quieren no temer y creer en Jesús? Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que en versículo 40 dice, y se burlaban de él más, él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entró a aquel lugar donde la niña estaba muerta, decían, pero él dijo que dormía. Hablamos recién sobre lo que se refería a lo que era estar dormida. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Nuestro Señor Jesús tiene potestad sobre la muerte. Él venció la muerte. Él resucitó y tiene poder sobre la muerte. Le dijo, niña, a ti te hablo, levántate. Y en el 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les dijo, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y le dijo que le diesen de comer. Eh, Qué maravilloso es nuestro Señor. Vemos cómo tiene poder sobre la enfermedad al sanar a esta mujer que tenía una enfermedad difícil, a la mujer de flujo de sangre, que está desgastada físicamente, 12 años, había gastado todos sus recursos, era apartada, pero la mujer tenía una convicción, una fe puesta en el Señor. Se acercó a él, lo tocó y el Señor la sanó. Dice, tu fe te ha salvado, te dio paz y te sanó. Esa convicción que no decayó de la mujer y que debe ser la convicción del Hijo de Dios, debe ser la convicción que puedes tener tú en el Señor, que no caiga al enfrentarse a problemas, situaciones, sino que aferrarse a esa convicción, a esa fe depositada en el Señor. Qué maravilloso es el Señor y qué poder tiene ante la enfermedad. La sanó a esta mujer. Demuestra que tiene poder sobre la enfermedad. Ahora le dice a esa pequeña niña que yacía muerta, que todo ojo humano la veía muerta, pero más Dios, más el Señor Jesucristo, le dice, niña, a ti te hablo, levántate. Y la niña se levantó. Nuestro Señor Jesús tiene también poder sobre la muerte. Él venció la muerte y tiene poder sobre la muerte. Vemos a través de estas tres últimos relatos, estas tres últimas lecciones, recordando a nuestro hermano Chávez que habló sobre la tempestad, cuando los hombres se asustaron en aquella barca y el Señor calmó la tempestad. Ante el hombre endemoniado y el Señor echó afuera a los demonios. Ante esta enfermedad y situaciones de muerte, que el Señor también tiene poder sobre ello. Son cosas comunes o cosas no tan comunes que pueden pasar hoy en día. Más seguro que tú te has tenido miedo ante algún terremoto, alguna lluvia fuerte, alguna tempestad. Más seguro que tu vida a lo mejor ha estado atravesando alguna tempestad. Más seguro que a lo mejor has sido afligido espiritualmente por algún problema. A lo mejor tú has sido atacado espiritualmente últimamente y no te has estado en esa cercanía con el Jesús. Y a lo mejor estás pasando alguna enfermedad y algún peligro de muerte. Pero quiero que recuerdes las palabras que le dijo Jairo. No temas, cree solamente.
Cree en el Señor, que Él tiene el poder y la potestad de poder vencer todo esto. Él te va a dar paz en momentos en que tengas miedo. Él te va a salvar cuando tú sientas que estás solo. Y Él te va a sanar. Y lo más importante, Él ya ha vencido a la muerte y nos ha entregado esa salvación a cada uno de nosotros, que también podemos vencer la muerte. Vamos a enfrentar ese lapso, ese momento de dormir, pero ya el Señor ha vencido la muerte y vamos a estar junto con Él. Esa es la gran esperanza que tenemos aquellos que hemos confiado en el Señor. Acá termina diciendo, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. En ese momento, claro que para el Señor la prioridad era el poder evangelizar, el poder llegar a otros lugares con su mensaje, el poder predicar y al que otras personas supieran que Él hacía estos milagros, que devolvió la vida a esta muchacha, iba a provocar que hubiera más y más personas que salieran a encontrarse a Él. Muchas de estas personas dificultaban el que Él se fuera trasladando por varios lugares a poder predicar su palabra. Y es por eso que Él dice esto, que nadie lo supiese. Pero en el día de hoy, hermano, pensando, qué grato el poder contar esta historia. Qué gozo da el poder decirle a otra persona que Jesús tiene el poder y la potestad de poder vencer la enfermedad y la muerte. Qué gozo es poder decirte a ti que el Señor te puede entregar salvación, te puede entregar paz y te puede sanar. Qué gozo es poder decirte, no temas, cree solamente en el Señor, que tiene la potestad de poder vencer todo lo que hemos estado hablando. Si hoy tú te ves afligido en una enfermedad o afligido ante alguna adversidad fuerte en tu vida, sobre alguna tempestad o algo que esté pasando, te invito a que puedas tener ese acercamiento con el Señor y puedas disfrutar y puedas tener el gozo y la tranquilidad de saber que nuestro Señor Jesucristo puede vencer esa tempestad. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por este día, gracias te damos, Señor, porque a través de estas 3 últimas lecciones hemos aprendido, Señor, de que tú tienes la potestad y el poder, Señor, de poder vencer todo lo que para a veces nosotros es algo inimaginable, Señor. Muchas veces nosotros depositamos la confianza en otras cosas, muchas veces queremos vencer con nuestras propias fuerzas, Señor, lo que lo está atacando, Señor. Pero qué sabia es tu palabra, Señor, que nos dice que debemos depositar nuestra confianza, nuestra convicción en ti, Señor. Tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios que tiene la potestad, Señor, sobre la tempestad, la naturaleza, sobre los ataques de los demonios, Señor, en lo espiritual. Tú tienes el poder, Señor, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Dios mío, tú venciste la muerte en esa cruz. Tú moriste y resucitaste, Señor. Y vivimos, Señor, aquellos que han creído en ti, en esa confianza, Señor, y en esa esperanza que tú, Señor, nos has entregado salvación, Señor, y nos has entregado vida eterna, Señor, junto a ti. Señor, gracias porque tú eres un Dios de poder. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Y gracias, Señor, porque tú nos dices, no temas, cree solamente. Gracias, Señor, por aquellas personas que estuvieron oyendo. Sé tú bendiciéndole, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.